Este es el desafío que tenemos con trabajar con asistentes, ¿sí? Es una boludez igual porque esto básicamente te expoileo cómo es la solución. Antes, ¿a alguien se le ocurre cómo es la solución? ¿Sabes? ChatGPT Builder, yo se lo tengo que pasar de alguna manera, porque supongamos este flujo que yo les traje ejemplo hoy acá. ¿Qué pasa cuando inicia una conversación? Lo primero que hago es evaluar. A ver, ¿tiene una etiqueta de asistente de restaurante? No, no tiene. Bueno, esto no va a venir por acá. ¿Tiene una etiqueta asistente de eventos? No, no tiene ninguna etiqueta porque recién me inició a hablar. Entonces no cumple ninguna de estas condiciones y va a venir por acá. ¿Sí? ¿Acá qué va a pasar? Me lo va a atender un asistente. Este es el asistente de recepción y cabañas. Entonces, acá yo tengo que me va a responder y me va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Estás interesado en tal cosa? Bueno, bien. Ahora, ahí le respondió, ¿no? Respuesta a recepción. Supongamos que el segundo mensaje del usuario es, hola, me gustaría reservar una mesa en el restaurante para este fin de semana. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir por acá, tuki, va a venir por acá porque todavía no tiene ninguna etiqueta. Y acá, mi asistente de recepción, ¿qué va a interpretar? Y va a interpretar, a ver si lo tengo acá. Acá está. Que va a interpretar de que quiere hablar con el asistente de restaurante. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar la función, hablar con el asistente de restaurante. Esta función, que es hablar con el asistente de restaurante, ¿qué va a hacer? Va a decir, permite al usuario la disponibilidad para reservar un lugar en el restaurante. ¿Qué va a hacer? Va a desencadenar un flujo. ¿Cuál es este flujo? El asistente de restaurante. Entonces, va a venir este flujo, que lo voy a abrir acá, que es el asistente de restaurante. Y acá es donde está pasando este escenario que estábamos dibujando acá. Acá, va a venir el asistente de restaurante. Ahora, ¿cómo hago para pasarle esta conversación vieja a acá? Ahí está el tema. Entonces, ¿qué hago yo acá? Bueno, lo primero que hago es quitarle todas las etiquetas. ¿Por qué? Porque yo no sé por dónde viene antes, si ya habló con el recepcionista, con el de venta o con cuál. Yo le quito todas las etiquetas y le agrego la de asistente de restaurante. ¿Por qué? Porque está interesado en restaurante, entonces yo siempre quiero que vuelva el asistente de restaurante. Pero bueno, no me quiero ir de tema, no me quiero explicar todo ya. Vamos a resolver cómo darle memoria. Supongamos que, bueno, esto lo vemos porque entra por acá a este bloque, ¿no? Al asistente de restaurante, ¿sí? ¿Cómo hago yo para darle memoria? Porque acá está haciendo, me está respondiendo. ¿Cómo hago yo para darle memoria? Básicamente con lo que vimos una de las clases, que fue con un CUF, que es muy importante, que es un CUF que está oculto, ¿sí? Que no nos aparece a nosotros si escribimos acá. El CUF no nos aparece, lo tenemos que saber por haber leído la documentación y por haber estado en la academia, lo tienen que saber. Entonces, el CUF que vamos a utilizar se llama Chat History, ¿sí? Chat History es el historial de conversación que contiene ¿quién? OpenAI o ChatGPT Builder. Nos da el campo personalizado, la plataforma, por eso nosotros la podemos usar. Por eso yo cuando vengo a mi asistente de restaurante, acá, a mi primer prompt, que va a ser el asistente de primer saludo, y ahora les explico, y ahora van a entender por qué hago un condicional que tenga una etiqueta de primera respuesta o no, porque yo la primera respuesta lo tengo que anoticiar de lo que venía hablando. Entonces, acá, ¿yo qué tengo que hacer? Yo acá, bueno, esto está mal, esto sería así, asistente, restaurante. Yo acá lo que tengo que hacer es decirle las input, el último mensaje del usuario, pero tener en cuenta nuestro contexto de la conversación. Dos puntos que le voy a escribir acá, chat history. Como ven, no me aparece a mí chat history. ¿Por qué? Porque es un campo oculto. Bueno, entonces le ponemos acá Chat History, ¿sí? También está Chat Long History, ¿por qué? Porque Chat History contiene las últimas, creo que era 20 o 50 conversaciones. Después está Chat Long History, que recolecta toda la conversación. Entonces, si tú tuviste más de 20 o 50, también las recolecta. Acá no hace falta, con que sepa las últimas 20 está bien.
Aparte ahorramos tokens, recuerden que esto es todo tokens, todos caracteres del mensaje del usuario. Se lo agrego acá, ¿sí? Y por eso es la diferencia entre la primera respuesta y la segunda. ¿Por qué? Porque yo en la segunda, que esto sería así de vuelta el asistente, el de restaurante, yo acá sí dejo las inputs solo. Ya no hace falta que le ponga chat history. ¿Por qué? Porque ya entró a un ID nuevo, a mi asistente, y ya tiene la conversación este asistente de lo que viene hablando. Ya está noticiado. Entonces, bueno, siempre, esto es algo medio, pero cuando trabajamos con multiasistentes tenemos que hacer, primero, eliminar todas las etiquetas que tengan, agregar la etiqueta correspondiente de este asistente, hacer un mensaje de primera respuesta para noticiar al bot, ¿sí? Y bueno, después lo de siempre, ¿no? Imprimir la respuesta y enviársela. Ya nos vamos a ir adentrando a todo esto, que es esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en perspectiva. Y ahora vamos a ver, lo bueno es que hay ciertas funciones que se repiten, entonces las copiamos y las pegamos. Pero vamos a ver el bloque inicial. ¿Entienden por qué usamos estas etiquetas acá? ¿Y por qué cuando vamos a un flujo o a otro? Por ejemplo, miren, así empezamos el flujo del asistente restaurante. Pero el flujo del asistente de eventos, por ejemplo, empieza de una manera similar, pero distinta. Ay, mira, uno se lo guardó. Me quedaron los viejos. Bueno, lo hacemos acá entonces. ¿Qué tengo que hacer yo? Si vengo al asistente de eventos, tengo que ponerle asistente de eventos. ¿Sí? Y tengo que sacarle todas las etiquetas que ya venga colgada de antes, que son asistente, que puede llegar a ser asistente de recepción y asistente de restaurante. ¿Por qué hago esto? ¿Qué es ¿Qué es este flujo? ¿Es el flujo un multibot? ¿Es mi flujo? ¿Qué flujo es este? ¿Qué característica tiene este flujo? ¿Qué es mi flujo cuál? Es el flujo por defecto que yo tengo, ¿sí? Entonces, recuerden que siempre cuando hay un last input, cuando hay un input message, mi chatbot va a venir o sea, mi plataforma me va a decir, ¿cómo respondo? Me escribe un usuario, ¿cómo respondo? ¿A dónde voy? Mi trigger es user input. ¿A dónde va a venir? Y digo, va a venir a ver acá. Bueno, siempre va a venir acá primero. Cuando yo desactivo esto, va a venir acá. Y va a decir, esta es la respuesta por defecto, multibot-demo. A ver qué dice este flujo. El flujo me dice que al principio tiene que evaluar qué etiquetas tiene. ¿Cómo trabajar con flujos? Oscar había preguntado. ¿Cómo trabajar con flujos? ¿Sí? Y esto es muy importante porque mi flujo principal va a estar determinado siempre evaluando qué etiqueta tiene. Entonces, ¿yo qué hago? Si el usuario está interesado en restaurante, siempre lo voy a etiquetar con restaurante. Entonces, ¿yo cómo sé qué asistente tiene que responder a cada rato? Porque tiene una etiqueta. Y porque mi plataforma me va a disparar un flujo u otro, ¿sí? Según la etiqueta que tenga. Y cada flujo va a tener un asistente distinto. Yo acá podría tener un flujo que sea un flujo específico de asistente de cabaña y recepción. Lo dejé acá porque, para no complicármela, ¿sí? Pero básicamente esto significa que si no tiene ninguna etiqueta, lo atiende ¿quién? El asistente de recepción, que también tiene tareas de cabañas, ¿sí? Entonces lo simplificamos acá. Entonces acá siempre me va a atender el asistente de cabañas, ¿sí? Y siempre me va a responder el asistente de cabaña. Pero ¿qué pasa? Cuando el asistente de cabaña vea que hay una intención distinta, lo va a derivar a algún otro flujo. Esto es lo que vamos a ver, ¿sí? O sea, cuando nosotros venimos acá y vemos todos los bots, ustedes van a ver de que cada bot tiene su propio prompt, su propia base de conocimiento, su propio thread ID, ¿sí? Y también va a tener sus propias funciones. Entonces, recordemos que son las funciones. Las funciones nos permiten detectar intenciones y desencadenar un flujo distinto. Entonces, si ustedes ven el amarillito más clarito, van a ver de que hay funciones que se repiten siempre. ¿Cuáles son? Hablar con los otros asistentes.
O sea, si yo estoy en el asistente de cabañas, voy a hablar con el de restaurante y el de eventos. Si estoy en el de restaurante, voy a hablar con el de recepción y el de eventos. Si estoy en el de eventos, voy a hablar con el de recepción y el restaurante. ¿Sí? Estos se repiten siempre, estas funciones siempre se cumplen iguales. Pero mi asistente tiene que estar atento por las dudas a pasar con uno u otro asistente, dependiendo de la pregunta del usuario. ¿Sí? Pero el principal, el prompt principal que siempre va a atender a mis leads es este que está primero acá, que es el de recepción y el de cabañas. ¿Sí? Ok, ok. No sé si por dónde ir, pero bueno. Acá tenemos el prompt y las funciones. Entonces, el asistente cabaña que me recibe va a tener ¿qué función? Va a tener una que es enviar el catálogo. ¿El catálogo qué tiene? El catálogo tiene la información de las cabañas, por ejemplo. Entonces le envía las fotos. Entonces, ¿qué hace esta función? Si el usuario quiere ver las fotos, descripciones, precios, características de la cabaña, el bot va a tener la función de enviar el catálogo. ¿Esta función qué hace? Desencadena un flujo. ¿El flujo cómo se llama? Y el flujo se llama ver catálogo, ¿sí? El flujo ver catálogo, ¿qué va a hacer? Manda un carrusel con los productos. Exactamente. Recordamos que si estamos en WhatsApp no nos permite carrusel. El carrusel. Sí. Tenemos que enviar el catálogo, pero acá está el flujo ver catálogo. Me manda de forma informacional el catálogo de WhatsApp en este caso, ¿sí? Acá está. Dejo nuestro catálogo, lo dejé de ejemplo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto es meramente informacional. Y así es como funciona todo. Recuerden, PROM, funciones, flujos. PROM detecta tensión, dispara un flujo. Ahora, ¿qué pasa? Y acá aparecen las etiquetas a jugar. Con enviar el catálogo no pasa nada porque es meramente informacional. O sea, le doy las fotos y ya que siga conversando. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, que cada asistente tiene que tener una finalidad. La finalidad del asistente de recepción y cabañas, ¿cuál es? Reservar una cabaña. El de restaurante, ¿cuál es? Reservar una mesa en el restaurante. Y el de eventos, reservar un evento. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos asistentes va a tener un flujo distintivo que va a permitir activar una función. En este caso se llama datos para ver disponibilidad de cabañas o podría ser reservar cabaña la función, ¿sí? Dependiendo del caso de uso. Esta función, ¿qué va a hacer? Va a detectar que el lead quiere reservar una cabaña, la función va a recolectar los datos, ¿sí? Y se va a disparar el flujo para ver la disponibilidad de las cabañas. Entonces, ver disponibilidad de cabañas, ¿qué va a hacer este flujo de ver disponibilidad de cabañas? Va a capturar datos de los leads, ¿sí? Le va a pedir el nombre, el email, el número de teléfono, ¿sí? Y en caso de que esté todo ok, ¿qué va a pasar? Y se va a reservar una cabaña, va a pasar lo que se nos muestra para que ustedes vayan a flujo para ver disponibilidad de cabaña. Va a reservar la cabaña, nada más, no hay mucho más que hacer. Le va a decir, bueno, muchísimas gracias, ya está reservada tu cabaña, y bueno, el caso de uso que ustedes tengan, ¿sí? En este caso es esto. Se le pregunta si tiene el número de teléfono, si no lo tiene se lo pide, se notifica a los administradores y le dice muchas gracias por proporcionar tus datos. La función era datos para ver disponibilidad de cabañas, esta que está acá. Yo acá no lo hice porque esto es una demo. O sea, yo copié un caso real y lo pasé acá para mostrárselo a ustedes, para no mostrar datos sensibles y demás. Pero acá yo lo que tengo es que mi bot tiene que recopilar email y los datos que necesitemos, ¿sí? Email, nombre, apellido, ¿sí? Nombre de usuario, menos número de teléfono. El número de teléfono no lo pido acá. Yo lo hago por prompt, siempre por prompt, con la función como le mostré recién. En la misma función le digo al bot que tome los datos, pero el número de teléfono yo no lo hago por función. En este caso no lo hice ¿por qué? Porque el cliente quería de que si era WhatsApp no le pida número de teléfono y que si era por Instagram sí. Entonces por eso tuve que hacer esta validación y si tiene el número de teléfono que no se lo pida y si no lo tenía que se lo pida. En el CUF tenemos la función que lo guarda en el CUF
Los guarda en dirección de email el nombre, acá en los CUF. Y acá también, acá de esta manera lo mismo, lo guarda en el CUF phone. Ok. Bien, y así como tenemos esta función para el asistente de cabañas y de recepción, que es este flujo para ver disponibilidad de cabañas, lo mismo va a pasar con el asistente de restaurante y con el asistente de eventos. Cada uno, ¿qué va a tener? Cada uno va a tener su propia función, ¿sí? Datos para verificar disponibilidad de restaurante. Nada más lo que cambia es lo que le permite al usuario. Datos para ver disponibilidad de un evento. Y cada uno de estos, fíjate que dispara un flujo distinto. Flujo para ver disponibilidad del evento y el de restaurante, flujo para ver disponibilidad del restaurante. ¿Sí? Entonces, bien, cada uno va a tener su propia función, su propio flujo, ¿sí? Y estos flujos que son para terminar una funcionalidad, que es para reservar una mesa, para reservar una cabaña, para reservar un evento, se piden los datos, ¿sí? Y ya. Ahora, lo complejo de acá está en los amarillitos de abajo, que es lo que vamos a ver ahora. Es cuando uno quiere hablar, que en realidad ya lo venimos diciendo, pero lo hacemos un repaso de otra manera. Supongamos que el lead viene, ¿a dónde me quedo? Acá, al flujo por defecto, es la primera vez que me hablan. Viene por el canal rojito, tuki tuki, viene por acá, me atiende el asistente de cabañas, el recepcionista, me responde, supongamos que detecte la intención de que quiera hablar con el coso, el asistente de restaurante. El coso. ¿Qué va a pasar? Uy, casi lo elimino. Mi PROM de mi asistente de cabañas y de recepción va a activar la función que yo tengo acá que se llama hablar con el asistente de restaurante, que es el que tengo acá abajito. ¿Qué va a pasar? Se va a activar el disparador de asistente de restaurante, ¿sí? Y me va a desencadenar. ¡Ay, no me dijeron nada! Si quiere hablar, si está con el de cabañas y quiere hablar con el asistente de restaurante, bien dije antes, quiere hablar con el asistente de restaurante, pero la función ¿cuál es? Es esta, no es la de disponibilidad, es la de hablar con el asistente de restaurante. ¿Por qué? Porque está con el asistente de cabaña, todavía no fue al asistente de restaurante, tiene que ir primero para allá. Exacto, yo desde el asistente de cabañas no puedo activar la función disponibilidad de restaurante. Claro, no. Tiene que venir acá antes. Al restaurante. Acá dice, permite al usuario ver la disponibilidad, no, permite al usuario, esto está mal, sería hablar con el asistente de restaurante para, y acá le puedo poner reservar una mesa, etc. Cuando yo se activa esa función, hablar con el asistente de restaurante, ¿qué va a pasar? Me va a desencadenar un flujo que es el asistente de restaurante. Este flujo del asistente de restaurante, lo primero que va a hacer es borrar todas las etiquetas y añadirme la etiqueta de restaurante. ¿Por qué hace esto? Hace esto porque cuando mi asistente de restaurante le responda, ¿querés ver una mesa de restaurante? ¿Para cuándo sería? ¿Para mañana? ¿Para pasado? El usuario le va a responder sí para pasado. Y si yo no le puse esta etiqueta, y si al inicio no le puse este condicional, me va a responder el asistente de cabaña y va a quedar todo un choclo, no se va a entender nada. Entonces, ¿qué hago yo? Como primer paso le pongo la etiqueta de restaurante y le saco las otras. Cuando el usuario me vuelva a hablar, va a venir por acá, va a ver que tiene una etiqueta de restaurante, va a hacer el cablecito verde, me va a disparar el flujo del asistente de restaurante, que el flujo es este que tengo acá, me va a añadir la etiqueta de vuelta, cuando está el pedo, pero ya está, me la añade de vuelta, va a venir por acá, ¿y qué va a pasar? Me va a responder de vuelta quién, el asistente de restaurante. Entonces acá siempre sigue hablando con el asistente de restaurante y habla, ¿para cuándo? ¿Para mañana? Bien. ¿Para cuántas personas? Bien. No sé, ¿en qué ubicación del restaurante? ¿Qué tipo de plato quieren? ¿Alguna preferencia? Ok, ¿es para un cumpleaños? Listo, termino. Ahora, ¿qué pasa? Ya, esto no pasa casi nunca, se lo digo porque a mí me pasa, nunca pasa, pero supongamos que tenemos un lead
que entró por el asistente recepcionista, pasó al de restaurante y ahora quiere hablar con el de eventos. Me complica todo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que haber preparado a que cada uno de mis asistentes tengan la función en amarillito de hablar siempre con el otro asistente. ¿Sí? Esto pasa pocas veces que vaya uno. Generalmente viene uno, va a otro y ya, termina ahí. Pero a veces puede pasar que está en uno y quiere hablar con el otro. Entonces, todos mis asistentes, ¿sí? Por ejemplo, el de restaurante, tiene que tener a hablar con el asistente de eventos o hablar con el asistente de recepción. Ahora, ¿qué hice yo? Bueno, puse una función que sea hablar con asistente general, que el asistente general, ¿dónde está? Acá. Es una función específica para que cuando estén algunos de los asistentes de restaurante o de eventos, pueda volver a hablar con el asistente de cabañas, obviamente, porque por ahí tiene una pregunta cualquiera y quiere volver a hablar. Entonces, activo un flujo específico que sea hablar con el asistente general. Hablar con el asistente general, avísame si lo estoy mareando. Flujo para hablar con el asistente general. Lo que va a hacer es borrarme todas las etiquetas, ¿sí? Me va a responder y una vez que me vuelva a hablar, como ya le borré todas las etiquetas, recuerden, el flujo por defecto es este, multibot, va a venir acá, va a ver que no tiene ninguna etiqueta, porque para eso está este flujo, para borrar todas las etiquetas, y me va a responder ¿quién? El asistente de recepción y cabañas.